Bueno, pues ya está aquí otra vez. Esa época del año en la que sacamos los jerseys, las hojas caen y, como no, empieza la temporada de resfriados. Todos andamos buscando algún aliado para pasar estos meses lo mejor posible, ¿verdad? Pues hoy vamos a meternos de lleno a analizar uno muy concreto, el complejo Q, un remedio que se basa en las sales de Schussler. Os cuento la hoja de ruta de hoy. Vamos a empezar por lo más básico, claro. Entender qué son exactamente las sales de Schussler. Después veremos qué pasa cuando las combinamos, una especie de magia. Luego aterrizamos en el protagonista, el complejo Q, para destripar sus ingredientes. Y terminamos con lo práctico, que es lo que importa, cómo se usa, cuándo y una distinción final que de verdad es clave. Venga, vamos al lío, a los cimientos de todo esto. Para entender el concepto, tenemos que viajar un poco en el tiempo hasta el doctor Wilhelm Heinrich Schussler. Pero la pregunta del millón es, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de sales? A ver, aquí está la primera idea importante y quiero que quede súper clara. Esto no es un suplemento mineral como los que conocemos. No se trata de darle más cantidad de un mineral al cuerpo. Hay que pensar en estas sales más bien como una llave que abre la cerradura de nuestras células. Son sales que de hecho ya están en nuestro cuerpo y su función es dar un estímulo, una señal para que la célula se dé cuenta y diga, ¡ostras! Vale, ya sé cómo aprovechar mejor los minerales que me llegan con la comida. Si pudiéramos mirar dentro de una célula, veríamos que estas sales son como las directoras de una orquesta. Lo organizan todo, el metabolismo, las enzimas, que si el agua entra o sale, pero de todas sus funciones hay una que me parece fundamental destacar, la regulación del pH. Imaginemos que el cuerpo es como una pecera. Si el agua se vuelve muy ácida, los peces enferman. Pues con nuestro organismo pasa algo muy parecido. Mantener ese pH equilibrado es sencillamente vital. Y ahora es cuando la cosa se pone todavía más interesante. ¿Qué ocurre si en vez de tomar una sola sal, las combinamos? Ojo, no hablamos de mezclar por mezclar para nada. Se trata de fórmulas muy estudiadas para que los ingredientes hagan equipo y potencien sus efectos. Es lo que se llama sinergia. Aquí está la gran diferencia. Es como comparar un solista con una orquesta sinfónica. Una sal por sí sola tiene su función, es el solista, hace su parte genial. Pero una biocombinación, esa ya es la orquesta al completo. Cada sal es un instrumento, en la proporción exacta, tocando juntos para crear una melodía, un efecto conjunto mucho más potente y enfocado a un problema concreto. Perfecto. Con toda esta base bien entendida, ahora sí podemos presentar como se merece al protagonista de hoy, el complejo Q. Vamos a ver para qué sirve exactamente. El complejo Q es, digamos, como el equipo de intervención rápida del cuerpo. Su especialidad es actuar justo al principio, en esa fase aguda, cuando aparecen los primeros síntomas. Ese picor de garganta, el primer estornudo, ese escalofrío que nos recorre, ahí, justo en ese momento, es para lo que esta fórmula está diseñada. Claro, la gran pregunta es, ¿y cuál es el secreto? ¿Por qué funciona? Pues la respuesta, como casi siempre, está en su fórmula. Vamos a conocer a sus 4 ingredientes estrella. Dentro del complejo Q tenemos una combinación de 4 sales que son clave. La número 3, Ferrum phosphoricum, la 4, Kalium chloratum, la 6, Kalium sulfuricum y la 8, Natrium chloratum. Como podéis ver, cada una tiene su especialidad, su papel principal, y juntas son las que consiguen completar el puzzle. Empezamos con el Ferrum phosphoricum. Este es el especialista de la primera línea de defensa, el que llega el primero a la batalla. Y atención a esto, que es muy interesante. Su trabajo no es eliminar la fiebre, sino modularla. La fiebre, al fin y al cabo, es un mecanismo de defensa. Lo que hace esta sal es evitar que la temperatura se les controle, que se dispare, pero permite que el cuerpo use ese calor para luchar contra la infección. Es una forma de controlar, no de suprimir. Ahora le toca el turno al Kalium chloratum. Si la sal anterior era la experta en la primera fase, esta lo es en la segunda, sobre todo en lo que tiene que ver con las mucosas. Su misión es gestionar las secreciones, esa mucosidad más espesa, blanquecina, que todos conocemos también cuando estamos acatarrados. Podríamos decir que es el gestor de la congestión. Mucha atención ahora, porque la función del Kalium sulfuricum es fascinante, de verdad. Funciona como una cadena de montaje. Primero, aporta azufre. Segundo, con ese azufre el cuerpo fabrica cisteína. Y tercero, con la cisteína produce glutatión. ¿Y qué es el glutatión? Pues es, para que nos entendamos, el equipo de limpieza de nuestras células. Después de una inflamación quedan residuos, una especie de caos celular. Pues el glutatión es el que llega para limpiar todo ese desastre y dejarlo todo en orden.
Y para cerrar este cuarteto tenemos al Natrium chloratum, que es la sal de la hidratación. Su trabajo es muy simple pero absolutamente vital: mantener nuestras mucosas, la nariz, la garganta, bien hidratadas. Pensemos en una muralla. Si está seca y llena de grietas, cualquier enemigo puede colarse, pero si está húmeda y flexible, es una barrera mucho más fuerte. Y esto es súper importante, sobre todo en las ciudades, con el aire seco y la contaminación, que intenten debilitar nuestras defensas constantemente. Muy bien, ya hemos visto la teoría, la ciencia que hay detrás de esta fórmula. Ahora vamos a lo que de verdad nos interesa a todos, la parte práctica, cuándo hay que usarlo y, sobre todo, cómo se hace. Pues bien, el complejo Q está indicado principalmente para la fase aguda, el inicio, de las afecciones típicas del invierno. Hablamos del resfriado común, de la gripe y también de otras infecciones de oído, nariz o garganta. La fuente original también apunta a que puede ser un apoyo en los síntomas relacionados con la COVID-19. Para la población adulta, la pauta es muy sencilla. Son 4 comprimidos que se disuelven debajo de la lengua unos 15 minutos antes de las 3 comidas principales: desayuno, comida y cena. Si los síntomas son muy fuertes, se puede aumentar la frecuencia, añadiendo una toma a media mañana y otra a media tarde, hasta llegar a 5 veces al día. Y para los más peques, hasta los 12 años, la dosis se reduce justo a la mitad, 2 comprimidos en cada toma. Y llegamos al final, a un punto que me parece importantísimo, de verdad. Entender bien esta diferencia nos va a permitir usar este remedio de una forma mucho más inteligente y, sobre todo, saber cuándo a lo mejor el cuerpo nos está pidiendo otra cosa. La idea clave es esta. El complejo Q es como un extintor para un incendio puntual. Hay un resfriado, se usa el complejo Q para apagarlo y listo. Pero ¿qué pasa si se encadena un catarro detrás de otro? Ahí el problema no es el fuego puntual, sino que quizá la estructura del edificio, es decir, el sistema inmunitario, está debilitada. En ese caso, ya no necesitamos un extintor, sino reforzar la estructura. Y para eso, claro, existen otras fórmulas más adecuadas. Y todo esto nos lleva a una última reflexión. Si partimos de la base de que nuestras células buscan constantemente el equilibrio, la frecuencia con la que aparecen estas pequeñas dolencias es como un chivato, un mensajero que nos habla del estado de nuestro terreno interior. Así que la pregunta que queda flotando es: ¿qué nos está intentando decir nuestro cuerpo con cada uno de esos resfriados?